apellido, el doctor Alejandro Frank Höglich, quien llevó a cabo sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el doctorado en física en 1979, año en que ingresó al ICN como investigador asociado. Alcanzó en 1987 el nivel de investigador titular C de tiempo completo. En 1985-86 realizó un año sabático en la Universidad de Yale, en el laboratorio de Brookhaven, y en 1991-92 fue profesor de la Universidad de Sevilla. En 1990 fue nombrado investigador nacional nivel 3 y tiene RAID D. Ha trabajado en diversas áreas de la física nuclear y molecular, en las simetrías de la mecánica cuántica y en temas multidisciplinarios dentro de las ciencias de la complejidad. Postuló en 1989 la existencia de un nuevo modo de excitación nuclear que fue observado en 1993 por un grupo experimental en Alemania. En 1999, en laboratorios de Francia y Suiza se realizaron mediciones de las propiedades de isótopos del oro que confirmaron las predicciones sobre la existencia de la supersimetría nuclear en cuartetos de núcleos, propuesta por Frank y sus colaboradores en la década anterior. Los resultados fueron motivo de editoriales en Physics News, Physics Update, Physics World y otras agencias de noticias en física. En 1999, Physics Web calificó la confirmación de la supersimetría nuclear como uno de los 10 más importantes resultados en la física de ese año. Ha publicado 250 artículos en revistas y libros, los cuales han recibido más de 4.200 citas bibliográficas en la literatura especializada. En 1994 publicó con Van Issacher del Laboratorio Nuclear Ganil en Francia el libro de texto Algebraic Methods in Molecular and Nuclear Structure Physics, de la editorial Wiley. En 2005 se publicó la segunda edición y en 2009 un libro sobre simetrías en la física nuclear, Symmetrics in Atomic Nuclei, de la editorial Springer Verlag, como autores con Van Issacher y Joly, este último director del Instituto de Física Nuclear en la ciudad de Colonia, en Alemania. En 1991 recibió la beca Guggenheim y el premio Noriega Morales de la OEA, la Organización de Estados Americanos. En 1998 fue nombrado Fellow de la American Physical Society. Ha recibido también el premio de la Academia Mexicana de Ciencias. En 1989 la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. En 1991 la medalla Marcos Moschinsky. En 1996 el premio Universidad Nacional. Esto en 2001. En el 2004 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Exactas y Naturales. Fue jefe del Departamento del Instituto de Ciencias Nucleares de 1996 a 2004 y se desempeñó como director de este instituto de 2004 a 2012 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un privilegio para nosotros escuchar la ponencia Medicina y Ciencias de la Complejidad, escuchando a la naturaleza. Doctor Frank. Yo provengo del área de la física matemática, de la física nuclear, pero hace 10 años, como una motivación especial que tiene que ver más con las actividades de este centro y del CIMAT aquí, iniciamos un proyecto. ¿Puede empezar la película, por favor? Que tiene que ver con la complejidad. Esto es una pequeña película que quiero que vean, de un fenómeno que no es muy común para nosotros, pero que tiene mucho que ver con las cosas que voy a hablar en un momento, que es sobre la complejidad y la criticalidad en fenómenos de muchas índoles, pero sobre todo en la medicina. Creo que no se oye. I can see an animal. Where? It's 3. I can see something flying low. I reckon it's like a coot or something. And 2 swans. Look up! Oh, wow. It's go over there. Oh, look at those amazing shapes.
a intentar mostrarles. Bueno, lo fenomenal del asunto es cómo puede ser que cientos de miles de aves, a veces millones, puedan volar de esta manera y no hay una sola colisión. Parecen moverse de forma coherente, cosa que nos falta hacer en la ciencia en México. Entonces, voy a intentar darles algunas ideas de las cosas que estamos haciendo en un nuevo centro que estamos creando de sistemas complejos en la UNAM y que tienen, me acabo de enterar, muchísimas cosas en común con este centro aquí, los estorninos. Voy a hablar también de redes genéticas un poquito, pero la pregunta es cómo emerge este comportamiento colectivo coherente a partir de interacciones simples. Y esto tiene que ver con lo que llamamos complejidad. Esta emergencia y autoorganización es una cosa como intermedia entre vamos a decir, un vuelo al azar, caótico, y un vuelo coordinado completamente, como un ladrillo volador. Esto es algo intermedio. Voy a intentar explicar aquí en qué consiste esta organización, qué tiene que ver con otros fenómenos, incluyendo fenómenos de salud, de medicina. Bueno, aquí quiero enfatizar, los físicos somos muy dados a creer que podemos explicar las cosas. Estamos comparando de un lado y otro la caída de una pelota que acelera hacia la tierra y la caída de un gato. Y el asunto es que el centro de masa del gato y de la pelota caen exactamente de la misma manera. El gato efectivamente sigue las leyes de la física. Sin embargo, hay algo bastante impresionante, que es que el gato logra voltearse en el camino, hacer un movimiento muy complejo, enderezarse y caer de pie. De hecho, un gato perteneciente a mi hijo hace un mes cayó de 6 pisos. Los gatos tienen ese problema, están adaptados con las uñas, con las garras, y este gatito cayó 6 pisos de un edificio y todos creímos que había sufrido grandes daños. De hecho, cayó, no le pasó absolutamente nada, 6 pisos. Y parece que no es nada del otro mundo, sucede frecuentemente. Entonces, quiero citar aquí al famoso biólogo Jacques Monod, en La Saga de la Necesidad, que dice lo siguiente: los organismos vivos son compatibles con las leyes físicas, químicas, de interacción de la materia, pero no son una consecuencia de ello. Algunos físicos, cuando yo menciono esta frase de Monod, reaccionan de manera negativa, porque los físicos tendemos a creer que de alguna manera las interacciones fundamentales determinan todo lo demás, pero no es así. La diferencia es el proceso evolutivo que ha sufrido el gato y la información que ha surgido, que ha emergido de esta evolución. Entonces voy para adelante y voy a hablar de algunas cosas que voy a intentar sean accesibles a un público variado, y es la idea de la invariancia a escala. Eso es un brócoli lo que está ahí, parece un fractal. Y la invariancia a escala tiene una definición bastante simple. Lo que se quiere decir con la invariancia a escala es que ya sea las características de los objetos o las leyes mismas no cambian cuando las escalas básicas de longitud, de energía, etcétera, se multiplican por un factor común. Esto es muy importante en la física para entender las leyes fundamentales de la física. Pero tal vez sea más simple entender la idea de autosimilitud, y eso es
en un fractal. Todos hemos visto los fractales, que lo que pasa que cuando amplificamos y abrimos y vemos más a fondo en la distribución de estos objetos, la estadística es la misma. Se ven objetos muy similares, por eso llamarle autosimilitud, a todas las escalas. Entonces esto es algo que voy a utilizar en mi charla. Y una idea adicional que proviene de la física es la idea de las transiciones de fase. Esto no puede ser algo relativamente complejo de analizar en general, pero que está ilustrado en forma muy clara con los procesos que sufre, por ejemplo, el agua, que puede pasar de un estado sólido a uno líquido y a uno gaseoso. Y hay un punto particular que llamamos estado crítico, donde al pasarse de hielo a agua suceden cosas particulares, y cuando pasamos de agua al vapor suceden también cosas muy particulares que tienen que ver precisamente con esta autosimilitud. Entonces es un concepto que también voy a usar en la plática y tratar de convencerlos de que este concepto, a pesar de que suena muy grave, con un punto crítico, cuando lo he dicho con médicos en la sala, creen que es necesario hablar de una ambulancia o algo, pero se refiere esto a una cuestión física y se llama crítico porque es un punto muy particular, por ejemplo, los 100 grados centígrados o los 0 grados centígrados, donde se produce un cambio importante en las características del sistema que estamos analizando. Entonces voy a empezar hablando, para irme un poco hacia el lado de la medicina, que es el interés principal que voy a enfatizar en esta plática, de la fractalidad en el espacio y cómo eso tiene un impacto en nuestra salud, en nuestros órganos. Entonces aquí, hablando de circulación sanguínea, podemos ver en forma, digamos, gráfica, que el sistema sanguíneo, así como el sistema respiratorio, tienen esta característica fractal. Es decir, se ramifica, se vuelve a ramificar, se vuelve a ramificar, y esto debe tener alguna razón de ser, de optimización y que tiene que ver con, o sea, parecería que la naturaleza selecciona fractales como una manera ideal de mejorar, optimizar el funcionamiento de un órgano. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de los pulmones, el sistema, digamos, la estructura fractal hace, esto es bastante difícil de creer, que la superficie, perdón, que la superficie de intercambio de gases en los pulmones sea del tamaño de una cancha de fútbol, ahora que estamos muy contentos del triunfo de México ayer. Eso suena increíble, pero es cierto. Los pulmones adultos tienen una superficie de intercambio de gases del tamaño de un campo de fútbol. Es decir, esta función, debido a la estructura fractal de los pulmones, se optimiza y tenemos una gran manera de intercambiar gases, que es uno de las CO2, oxígeno, que es una de nuestras actividades principales de orden fisiológico. Esto sucede en muchos de nuestros cuerpos, también el sistema eléctrico funciona de esta manera, pero quiero decir que esta autosimilitud parece ser un código de ensamblaje de la naturaleza. A partir de la información del orden, aquí decía 100.000 genes, se ve que esto es muy viejo, porque hoy sabemos que hay del orden de 20.000 genes nada más en el ser humano, gran decepción para nosotros. Las zanahorias tienen más genes activos que nosotros. De hecho, de los genes, repitiendo un conjunto de reglas, podemos llegar a estructuras autosimilares. Toda la estructura cerebral, la forma que se organizan las neuronas, etc. Entonces,
Esto parece que tendría que ver con la economía. Por ejemplo, no tenemos que tener pulmones gigantescos, ¿verdad? Si estuvieran una estructura más plana, más tipo superficial. No estoy hablando matemáticamente, donde se puede hablar hoy en día de dimensiones fractales, pero la idea es esta. Y también una estabilidad contra los errores, es decir, hay una serie de factores por los cuales la naturaleza, en forma evolutiva, aparentemente ha elegido no solo estructuras fractales, variantes de escala o con autosimilitud, sino que ha construido una manera de seguir códigos y reglas de forma simple. También una de las características que hemos buscado los animales en la naturaleza es tener un cierto grado de robustez. Es decir, una vez que hemos desarrollado un sistema que sea robusto, voy a hablar más adelante cuál es la otra característica importante que necesitamos y que aparentemente se contrapone a esto. Entonces, esta forma de elegir, de ser, de nuestros cuerpos, de nuestros sistemas, parece tener una gran robustez debido precisamente a que al cerrarse uno de los caminos, tenemos muchos otros caminos para llegar al mismo punto. Bueno. Aquí, por ejemplo, esto es un nervio particular importante que no sé cómo se llama, les recuerdo que soy físico, pero donde vemos la pérdida de la fractalidad cuando envejecemos. Y esto es algo que perjudica, bueno, en este caso, probablemente las comunicaciones cerebrales, etc. Pero esta pérdida de complejidad o de fractalidad, voy a hablar de complejidad un poquito más adelante, es notoria en muchos de nuestros sistemas fisiológicos. Pero quisiera ahora, esta parte espacial es muy interesante y está muy ligada con muchas de nuestras habilidades y capacidades, pero quiero pasar a otra dimensión, que es la del tiempo. Entonces, la fractalidad espacial parece generar también una fractalidad en el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, por ejemplo, tomemos un ejemplo de la red de conducción eléctrica fractal, la red sanguínea del corazón. Y entonces podemos imaginar que cualquiera de los pulsos que vienen en un sistema como este también se organizan de ciertas maneras que voy a explicar, que también tienen esta invariancia de escala. Recuerden esto de la autosimilitud, que quería decir que al ampliar o disminuir la escala en la que estamos mirando, vemos exactamente o muy parecido las cosas. Bueno, aquí la definición es más o menos la misma. Entonces vamos a enfocarnos en las señales que el cuerpo produce. En este caso particular estaríamos viendo señales provenientes del corazón en reposo. Lo que quiero enfatizar es que es muy probable que la fractalidad espacial, en este caso de este tipo de señales, se traduce en una fractalidad temporal. Y ahora voy a tratar de explicar cómo matemáticamente podemos saber si temporalmente también es o no un sistema invariante de escala o fractal. Entonces, aquí quisiera hacer una observación de tipo más bien filosófico, y es digamos, en el espacio podemos hablar del orden, del desorden y también de la complejidad. Esto es muy cualitativo, pero lo voy a hacer más estricto más adelante, pero en la ciencia hemos tenido un gran éxito en usar a los sistemas deterministas, los sistemas simples, donde podemos explicar fenómenos, hacer predicciones, todo controlado. Yo viví en este espacio determinista por mucho tiempo, aunque
que analizando fenómenos cuánticos en moléculas, en núcleos. En el otro extremo está el desorden, lo aleatorio, que curiosamente también podemos analizar, y lo analizamos en base a la física estadística, a las probabilidades. Entonces, tanto este ejemplo es bueno, los gases no sabemos dónde está cada molécula, es imposible saberlo, pero las propiedades generales del sistema podemos averiguarlas, la temperatura, la presión, etc. Pero hay una frontera entre ellas que yo voy a denominar aquí complejidad y la clave criticalidad. Perdone usted. Sí, criticalidad, en donde yace, donde está la vida y los sistemas vivos. Y no solo los sistemas vivos, también los sistemas complejos en muchos físicos tienden a este límite. De esto hablaba Kaufmann, uno de los pioneros del área de la complejidad, cuando decía que la vida está en la frontera entre el orden y el caos. Esto sería un caos, pero manejable, en el sentido de que estadísticamente podemos controlarlo. Estos son los sistemas reduccionistas en general, y la vida es algo más interesante y que yace en medio de estos dos. En el tiempo, que es lo que voy a remarcar más, pasa algo similar. Si imaginamos que tenemos una caja negra y tenemos algún observable adentro, puede ser un reloj suizo, puede ser un núcleo radioactivo, un conjunto de núcleos radioactivos, o puede ser una pequeña lagartija que tiene conectado un amplificador para escuchar su corazón. Entonces, todos tienen conectados, vamos a decir, amplificadores, pero no sabemos qué hay adentro. Y si fuera el reloj suizo, veríamos algo muy regular. Yo siempre digo que si es un reloj mexicano, a lo mejor no tanto, pero un reloj suizo seguramente marcará en forma muy sistemática y muy repetitiva la señal. Es poco interesante, oiríamos tic, tic, tic. Si en cambio estuviéramos escuchando, como en un contador Geiger, las señales provenientes de un núcleo radioactivo, escucharíamos una señal básicamente caótica. ¿Qué escucharíamos cuando pusiéramos adentro un animal vivo y amplificáramos el sonido de su corazón? Bueno, a eso voy. Aquí también quisiera hablar de orden, del proceso determinístico, del aleatorio y de algo intermedio en el tiempo que voy a llamar criticalidad o complejidad. Entonces, por fin llego a un tema que puede ser más cercano al corazón de ustedes y al de todos nosotros, que es la serie de tiempo biológica. Esto que decía de la lagartija, en este caso lo voy a llevar a el caso del ser humano y voy a hablar de lo que se llaman series de tiempo, en este caso un electrocardiograma. Aquí vemos los electrocardiogramas, los médicos ven estos electrocardiogramas y los analizan a ojo, vamos a decir. Ellos ya fueron entrenados durante 10, 15 años para identificar irregularidades. Yo, en cambio, voy a analizar, aquí está en forma esquemática, cómo son las pulsaciones. Me gustaría analizar algo que no analizan generalmente los médicos. Yo he ido al Instituto de Cardiología, estaba en un auditorio como este, lleno de batas blancas, y les hablé de este fenómeno, donde lo que me interesa a mí como científico, como físico, es ver estos intervalos entre las señales principales, lo que se llaman picos R, hay una serie de otros picos, los más notorios que vemos aquí, y ver esta serie y analizarla. Entonces, ¿qué me va a interesar? Me va a interesar cómo fluctúa esta serie. No somos un reloj suizo. Si fuera un reloj suizo, oiríamos que este es igual a este, que es igual a este, que es igual a este. Si fuera caótico, pues este y este y este no tendrían ninguna relación entre sí.
serían números al azar, como tirar un dado con muchos números y poner ese. Y vamos a ver cómo se ve un corazón humano. Entonces, déjenme decirles que yo llevé, lástima que aquí no funcionó bien esto de que fueran apareciendo los títulos, pero yo les mostré sin estos nombres aquí a los médicos estas gráficas. ¿Qué es esta gráfica que estoy tratando de hacer? Bueno, esto es la frecuencia cardíaca como función del tiempo. ¿Okay? Entonces aquí dice que en este señor tiene del orden de 100 pulsaciones por minuto, este señor tiene del orden de 60, este también y este también. Pero ven ustedes qué cosa estoy marcando aquí. Bueno, los intervalos, como es la frecuencia de pulsación, también estoy diciendo que cómo fluctúa el tiempo que tarda una pulsación con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente. Entonces estas fluctuaciones que vemos, por ejemplo, aquí, tienen que ver con eso. Entonces, yo les mostré estas 4 gráficas a los médicos, les dije, ¿cuál es el corazón sano? Y no sabían. Yo sé que aquí hay varios médicos, pero es que esto es algo que no miden los médicos. Resulta que este que se ve tan parejito, pues la mayoría dijo, pues es este. No, este señor tiene una grave insuficiencia cardíaca, lo mismo que este, donde se ve también que hay una fluctuación muy uniforme, muy regular. Este, en cambio, está fibrilando, lo que quiere decir que se lo tienen que llevar rápidamente al hospital y controlar el corazón, que está oscilando de una manera totalmente alocada. Y este es el corazón sano, donde hay fluctuaciones grandes, pero que tienen un patrón característico muy distinto a este y a este. Es muy distinto. ¿Cómo matemáticamente lo podemos hacer? Bueno, por ejemplo, aquí hay un sujeto A y un sujeto B. Ambos tienen la misma frecuencia cardíaca en promedio. Es como este y este. La frecuencia promedio es la misma, pero las fluctuaciones son muy, muy diferentes. Se puede decir que la desviación estándar es mucho más grande en este ritmo. Entonces, los matemáticos y los físicos tenemos una manera de analizar esto en más detalle, cómo son las fluctuaciones. Y me voy a interesar en hablar de 3 tipos de fluctuaciones. Uno de ellos es lo que se llama el ruido blanco, que se parece mucho a la fibrilación que vimos. Este es un ruido que no tiene ninguna información y que es, por ejemplo, se llama ruido blanco, es como lo que veríamos en la televisión cuando no hay señal. Aparecen y desaparecen señales sin ningún ritmo, sin ninguna situación. Y los físicos hacemos algo, que es decir, ¿qué frecuencias aparecen aquí? De hecho, si viéramos una cuestión totalmente uniforme, una senoide, por ejemplo, solo veríamos un pico acá. Esto se llama la transformada de Fourier, que es algo muy normal para los físicos, buscar las frecuencias dominantes. Y ven que aquí lo que pasa, disculpen, ya voy a aprender a manejar este asunto, casi aprendo ya. Lo que quiero indicarles es que aquí está la amplitud de las frecuencias que aparecen. Lo que quiere decir esto, no voy a quedarme demasiado tiempo aquí, pero que todas las frecuencias aparecen por igual. No hay ninguna frecuencia dominante en este sistema de ruido blanco. Este es muy conocido, se llama ruido browniano, y es lo que pasaría, por ejemplo, con un borracho que está frente a su casa, camina para adelante o para atrás al azar, pero se va moviendo, esta es la distancia de su casa, se aleja, se acerca, se aleja, se acerca, se aleja, y ven ustedes que tiene un perfil muy diferente, más correlacionado, mucho más que el ruido blanco. Cuando hacemos esto de las frecuencias, vemos que las frecuencias pequeñas tienen amplitud grande, mientras que las frecuencias altas tienen una amplitud muy baja. Si lo hacemos logarítmicamente, vemos un comportamiento lineal con una pendiente de -2. Se llama 1 entre f al cuadrado.
O sea, caen las frecuencias como 1 entre la frecuencia al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que a distancias cortas no hay, es casi ruido blanco, es algo muy, muy poco correlacionado, porque el borracho se va para cualquier lado, pero a frecuencias, a distancias largas, en cambio, hay mucha correlación. Si el borracho está aquí, la siguiente vez va a estar aquí también, muy cerca. Entonces los matemáticos sabemos cómo manejar este tipo de ruidos de manera matemática, medible, cuantitativa, y hay algo intermedio que tiene cierto interés para nosotros, que se llama ruido 1 entre F. El ruido 1 entre F cae un poco más lento, esto está en una escala diferente, pero esta es una pendiente más baja, y esta tiene que ver con, entonces, un comportamiento intermedio entre esta que no tiene correlaciones y esta que tiene muchísimas correlaciones. Todas ellas, sin embargo, son invariantes de escala. ¿Qué significa invariante de escala? Si yo amplifico aquí lo debí de haber dicho más específicamente, o amplifico aquí y veo una región, se va a ver idéntico que todo la serie. Entonces, estas tres son invariantes de escala, las tres. Pero hay mayor interés en esta, y se los voy a tratar de mostrar en un momento. El otro concepto que quería enfatizar es este de las transiciones de fase, y para ello les hablo por un segundo de esta transición entre el hielo, el agua y el vapor, que es muy característica en la física, y que esto sucede como función de la temperatura. Aquí lo que quiero enfatizar es que hay una relación en esta autosimilitud o invariancia de escala y las transiciones de fase. El hielo, como ustedes saben, tiene una, digamos, una constitución muy uniforme, completamente uniforme. El agua también. El agua la vemos en su estado normal y es perfectamente continua, no tiene variaciones. Sin embargo, si vemos el punto crítico, que es a 0 grados centígrados, sucede que aparecen, digamos, hielos, pedacitos de hielo, grandes hielos, de todos los tamaños en ese punto crítico. Entonces hay una autosimilitud que sucede en el punto crítico, y ese es el punto que quiero hacerles notar. Lo mismo sucede a los 100 grados a nivel del mar en el caso del paso del agua al vapor. Todos estos sistemas son muy regulares, pero en el punto crítico muestran un cambio que es esta coexistencia de todas las escalas al mismo tiempo. Hay aquí burbujitas desde las más pequeñas hasta las más grandes apareciendo, o sea, una mezcla de vapor y de líquido al mismo tiempo. Entonces, la criticalidad, perdonen aquí que lo tengo en inglés, no me di cuenta que no lo había traducido, pero quiero decir cuál es un punto muy importante para luego entenderlo en un sistema biológico. En la criticalidad pasa algo muy interesante. Mientras que en estos sistemas como el hielo, el agua o el vapor, cuando son plenamente eso, cuando hacemos una perturbación, es decir, agitamos un pedacito de hielo o lo que sea, esa perturbación se muere rápidamente, no se transmite a todo el sistema. ¿Okay? Lo que pasa, eso pasa en cualquiera de los sistemas cuando están en una fase dada, en una forma dada. Lo que pasa cuando estamos en el punto crítico, en cambio, es que la distorsión se va a propagar a todo el sistema. ¿Y por qué? Bueno, porque están todas estas escalas. Entonces no importa qué le hagamos, se va a, digamos, a transmitir a todo el sistema. Entonces se puede decir que cualquier interacción llega a través de todo el sistema
y que todos los miembros del sistema influyen unos en otros. Yo les quiero detenerme aquí un minuto para enfatizar que esto es el centro mismo de la idea de complejidad. Y les voy a decir por qué. Yo, que trabajé mucho tiempo con núcleos, lo que yo hacía, qué tipo de núcleo es, no afecta al átomo, solo lo afecta por la carga, pero no afecta, las propiedades del núcleo no afectan al átomo. Las propiedades del átomo no afectan a las moléculas tienen otro comportamiento. Y así hacia arriba, vamos a una escala característica. ¿Okay? La gente experta en fluidos maneja los fluidos, pero no importa, a esos fluidos no les importa realmente la escala molecular del agua. Solo una propiedad muy general que tiene que ver con la densidad, con la viscosidad, es lo único que importa. Entonces lo que quiero decir es que en un sistema normal es como estar en alguno de estos sistemas en una fase dada. En cambio, veamos un sistema ecológico, me voy a adelantar. Tenemos un sistema ecológico que tiene desde plancton, vamos a pensar en un estanque grande, donde hay plancton, hay mosquitos, hay peces chicos, hay animales terrestres que interactúan, hasta pescados, hasta predadores o depredadores grandes. En ese sistema ecológico, cuando tocamos cualquiera de estas especies, se ve afectado inmediatamente todo el sistema. Entonces, en ese sentido, y haciendo la comparación con los sistemas físicos, parecería que los sistemas ecológicos están en un punto crítico. Han llegado y se mantienen en un equilibrio curioso en el que intervienen todas las dimensiones, todas las escalas. Entonces me estoy adelantando a los puntos que quiero enfatizar. Para ello, y aquí somos físicos, los físicos queremos reducir todo a un punto, hay gente que habla del universo puntual, y lo que estoy aquí usando es un modelo muy conocido en la física, que se llama el modelo de Ising, y que es un modelo de magnetización, donde se tiene pequeños imanes, unos apuntando hacia arriba y otros hacia abajo, y donde hay reglas muy simples de cuándo se voltea o no se voltea uno de estos imanes. Ahora, va a estar sujeto, este sistema de muchos imanes, acá ven un sistema con muchísimos de esos imanes, aquí también, va a estar perturbado por una temperatura. Esa temperatura va a romper el orden y va a hacer que se volteen aleatoriamente o no estos imanes. De hecho, este modelo explica muy bien lo que pasa en lo que se llama el ferromagnetismo. Hay muchos materiales que no son imanes cuando están a temperatura ambiente. Si los empezamos a enfriar, la interacción hace que se alineen unos con otros y se vuelven imanes. Y se vuelven imanes a la temperatura que llamamos crítica. La temperatura crítica empieza a volverse un imán. Entonces aquí vemos el comportamiento de este sistema. Aquí vemos en color, perdonen ustedes, vemos en color azul o negro si los imanes apuntan para arriba o para abajo. Entonces esto es una competencia entre que los vecinos me hacen alinearme con ellos y la temperatura que me hace salirme de ese orden. Bueno, entonces hemos aumentado la temperatura a temperaturas abajo de una cierta temperatura crítica. Básicamente todos los imanes apuntan en una sola dirección. Esto ya se magnetizó. A temperaturas muy altas, ven ustedes que hay arriba y abajo en forma completamente aleatoria. Esto nos recuerda, pues, al reloj suizo, nos recuerda al determinismo, etcétera. Está todo uniforme, acá está todo aleatorio, arriba. A la temperatura crítica, esto es una simulación, vemos que aparecen zonas de todos los tamaños. Es lo que hablábamos de lo que sucede en las transiciones de fase en el punto crítico. Entonces este modelito nos sirve para estudiar ahora el comportamiento temporal.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, analizamos arriba de la temperatura crítica cómo fluctúa esta, digamos, esta dinámica de estos imanes. Vemos este comportamiento que parecería ser ruido blanco, en la temperatura crítica, donde vemos un comportamiento mucho más complejo, en el tiempo. Aquí lo que estoy marcando, es la magnetización. La magnetización del sistema, todo lo que es ver cuántos están para arriba y restarle cuántos están para abajo en el tiempo. Eso es la magnetización. Si todos están para arriba, la magnetización es 1. Si todos están para abajo, la magnetización es 0. Eso es menos 1. Y cuando fluctúa, fíjense cómo aquí está fluctuando, alrededor de 1. ¿Okay? Entonces, este es el sistema principal que estamos estudiando, y esto lo hicimos para comprobar si en el tiempo un sistema simple se comporta o no como un sistema crítico y cómo lo podemos entender. Entonces, tanto abajo de la temperatura, aquí también está fluctuando, pero alrededor de 0. Esto se ven todavía pedazos grandes, pero va a tender rápidamente a estar completamente uniforme. Aquí está magnetizado, aquí está no magnetizado, y en el punto crítico, y ven ustedes que el comportamiento es muy diferente. Estos parecen ser casi ruido blanco, y este tiene un comportamiento complejo en el punto crítico, es decir, a la temperatura donde está peleando en equilibrio entre ordenarse y desordenarse, que de nuevo nos lleva a esa frontera entre el orden y el caos, pero de manera más cuantitativa. Cuando hacemos el análisis que les platiqué, de ver las frecuencias, vemos que tanto arriba o abajo, esto se parte en dos. Esto es ruido blanco y esto es un comportamiento separado, digamos, pero con invariancia de escala. En el caso abajo pasa lo mismo, de la temperatura crítica, es casi puro ruido blanco, y luego hay un sector de alguna manera separado. Y en este caso, las frecuencias están completamente, perfectamente invariantes de escala. El hecho de que se vea este comportamiento con una sola línea, y eso sucede solo en el punto crítico, nos indica que esto es perfectamente invariante de escala. ¿Okay? Estos dos no lo son. Tienen este rompimiento, y solo este comportamiento, créanmelo, yo sé que voy rápido, son conceptos que a lo mejor no han visto, pero esto indica, esta línea recta, indica que el comportamiento en el punto crítico es invariante de escala, y eso es lo que nos interesa enfatizar. ¿Por qué nos interesa enfatizar? Bueno, tomemos ahora el caso del corazón. Les decía yo, tomemos los intervalos RR y veamos un poquito de evidencia de qué pasa en este caso. El caso A, no se deja, ahí está. El caso A se trata de jóvenes sanos de 21 a 34 años, y estamos viendo las fluctuaciones cardíacas. Nada más veamos ahora estos lados. Esto es otro análisis interesante, pero veamos esto. Esto es las frecuencias dominantes en el ritmo cardíaco de jóvenes de 21 a 34. El caso B es de personas mayores, entre 68 y 84 años, y vemos que precisamente tanto el comportamiento de esto como de esto es de invariancia de escala. Tenemos la misma, aquí hay un pequeño rompimiento, esto es la respiración, este pico corresponde a la respiración, pero vemos esencialmente que las escalas son las mismas. Hay un aproximado comportamiento de invariancia de escala en el ritmo cardíaco de los jóvenes. En los viejos hay un rompimiento mayor de esta invariancia de escala. Esto es como cuando veíamos a temperaturas bajas, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, parece que hay un parámetro muy simple de tomar, no invasivo, que es medir el ritmo cardíaco
de una persona por un par de minutos, ver cómo fluctúa más como un reloj suizo, como un átomo radioactivo, o por la parte intermedia que es invariante de escala. Bueno, aquí hay cierta evidencia, entonces, de que esto puede representar, sin la necesidad de un análisis complejo, incluso de un cardiólogo, de distinguir entre un corazón joven y uno viejo. Quiero decirles que esto es solo datos de la red, pero que hemos iniciado un proyecto en el Instituto de Cardiología para estudiar gente que está, digamos, obstruida. Eso es tal vez el segundo problema después de la diabetes más importante en México. Son problemas cardíacos derivados de la obstrucción, cuando el primer aviso para la mayoría de la gente que no tiene acceso a un cardiólogo, el primer aviso suele ser un infarto. Entonces, por eso estamos interesados en analizar las diferencias. Aquí hay los datos precisos, no les voy a explicar demasiado, pero hay una diferencia notable entre personas mayores y jóvenes. Esto no nos dice mucho, porque esas personas mayores pueden ser maratonistas, ¿bien? Pueden ser gente que está muy sana y muy bien. Pero en el hospital de cardiología llega gente que está obstruida y donde la situación fisiológica de su corazón tiende a ser más rígida, La mayoría de nuestras funciones se vuelven más rígidas, en el pensamiento, en nuestro caminar, ¿sí? Es más rígida, y nuestro corazón también. Nuestro corazón pierde esta invariancia de escala que voy a tratar de explicarles qué interpretación tiene. Si yo los dejo aquí y les digo, hemos descubierto que el ritmo cardíaco es invariante de escala, los dejo en las mismas. Pero quiero explicar por qué en lo que me queda de la presentación. Esto lo que indica es que puedo distinguir estadísticamente entre jóvenes que están más cerca de la invariancia de escala. Esta línea indica la invariancia de escala, y los blancos son los viejos, ¿no? No es, como les hago ver, no es determinante. Uno puede ser joven o viejo y estar en la misma situación. Acá está, la desviación es grande, hay esta línea indicaría, lo más cerca que estemos de la línea, indicaría este comportamiento intermedio, crítico, del que les hablo. Entonces, esto es una primera aproximación y nos interesa, nos hemos metido en muchas cosas, por eso es tan interesante y por eso es tan importante hablar con gente de muy diversas áreas, porque un sobrino mío que está en Harvard me platicó lo que él estaba haciendo, yo le platiqué, y él estaba trabajando con el famoso C. elegans, que es un pequeño gusano transparente que mide aproximadamente 1 milímetro de largo, y yo le pregunté de inmediato, oye, ¿y tiene corazón? Y me dijo, no tiene corazón, pero tiene una faringe que palpita y que es una especie de corazón, porque el gusano nada en un caldo bacteriano y esta bomba hace circular a las bacterias que son su alimento a través de su cuerpo. Entonces decidimos analizar el comportamiento de estos gusanos. Ahí ven uno. Lo que es complicado porque nadan y los tenemos que estar persiguiendo y ver cómo medimos el ritmo de esta, digamos, este corazón, que no es corazón, pero se comporta como un corazón, de estos bichos. Estamos colaborando en el Laboratorio de Ciencias Médicas, de Biomédicas, con el doctor Juan Miranda. Lo que les digo que es muy divertido, porque hemos tenido que ir con los cardiólogos, con los biomédicos, con los neurólogos. Me tengo que apurar. Lo que hicimos fue hacer un tratamiento de una película, un video a alta velocidad. Esto no lo vean mucho, pero era identificar dónde queda este corazón. Como son transparentes, vamos grabando al bicho y podemos, como tenemos la velocidad del video, tenemos el tiempo y cómo va palpitando y cambiando este asunto. Y encontramos esta serie de tiempo que me gustó muchísimo,
porque, fíjense ustedes, esto es el cuadro, el número de cuadro. Nosotros lo que hicimos fue contar el número de cuadros en el corazón. Se agranda, se achica, se agranda. Y entonces ven las fluctuaciones y aquí ven que de repente hay una disminución en el área, acá otra vez, acá otra vez. Entonces vemos una serie aquí. Como ven ustedes, estas disminuciones es la contracción. Y vemos hasta varios puntos ahí. Entonces tenemos una serie perfectamente clara, donde hay fluctuaciones de orden más grande, que se debe a los movimientos del gusano, pero tenemos una serie de tiempo, como si fuera esto del corazón, de los puntos RR del corazón, pero en un gusanito. Nos interesa ver en ese gusanito muchas cosas, cuando envejece, ¿qué le pasa? Cuando el doctor Miranda los hace que se vuelvan obesos, puede afectar un montón de cosas. En un ser humano sería un poco cruel, además nos tardamos mucho en que los jóvenes envejezcan, no se apresuren. Y hicimos el análisis de la pendiente, esto que hacemos y yo pues dije, bueno, va a salir alguna loquera, porque ¿qué tiene que ver esto con un corazón humano? Quizás resulta que el gusano también tiene un comportamiento invariante de escala en sus fluctuaciones. Y esto sí fue muy sorpresivo para nosotros. Parece que este es un gusanito sano, duran como 3 semanas de vida, esa es su vida normal. Y estamos en un proceso de análisis mucho más grande y variando las propiedades, la obesidad y muchas otras cosas asociadas a los gusanos. Entonces, esto sí fue sorpresivo porque tiene el comportamiento invariante de escala que yo les decía. Créanme que esto, cuando sale una sola línea así, con lo que tiene que ver es con esta autosimilitud en todas las dimensiones que podemos ver. Stuart Kauffman fue uno de los pioneros de hablar de la vida como esta frontera entre el orden y el caos. Y él estudió sistemas que se llaman redes genéticas, donde hay una fase caótica, como vimos nosotros desde el principio, una fase ordenada, y una fase intermedia entre las dos, que es una fase crítica. Estos son redes genéticas, no me voy a meter mucho en ello. Solo quiero, este es un punto importante, que quisiera transmitirles, porque es interesante eso que estamos haciendo, que tiene que ver con la complejidad. Y yo diría que la criticalidad, este comportamiento que hay entre una fase y otra fase diferente, es una propiedad a la que la vida ha evolucionado. ¿Okay? Y por tanto, si es cierto, podemos determinar a partir de las señales de estos sistemas, están o no en estos puntos críticos, que en este caso significan salud. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, de hecho, los organismos viven en entornos que van cambiando, el medio ambiente, nosotros también. Y hay una gran, digamos, guerra, un balance que se debe dar entre la robustez de estos organismos durante su evolución y su capacidad de cambiar, de adaptación, de evolucionar. Son las dos cosas importantes. Por un lado, no queremos que de una generación a otra se pierdan las características que hemos adquirido para adaptarnos a todos digamos, nuestra vida anterior, de nuestros antepasados, pero también tenemos que tener la posibilidad de adaptarnos con cierta rapidez a las circunstancias cambiantes. Y eso es lo que hace, entonces, que, como voy a mostrarles ahora, en estos sistemas. En la fase ordenada, como les mencionaba, cuando hay un cambio en el sistema, este rápidamente desaparece en el tiempo. Es decir, las fases ordenadas son muy rígidas. Si viviéramos en una fase ordenada como individuos, o nuestro corazón estuviera en esta fase ordenada, sería demasiado rígido para cambiar, para adaptarse. El corazón sufre cambios del medio ambiente constantes. Por ejemplo, si corremos, si nos esforzamos, o vemos a la novia, o lo que sea, ¿no? Entonces,
Y además, hay otra cosa interesante, el corazón sufre estímulos en todas las escalas. Tenemos el sistema simpático y parasimpático, que son automáticos, de alta velocidad, escalas muy cortas. Sabemos que si alguien pone una mano en una estufa caliente, la quita antes de hacerse consciente. El cerebro también está en un estado crítico, como voy a tratar de mostrarles si me dan un ratito más. Entonces, tanto en la fase ordenada como en la fase caótica hay problemas. Cuando perturbamos el sistema, la fase ordenada tiende a no cambiar, a quedarse ahí donde estaba. Sí, es rígido. En la fase caótica tiende a ser divergente, a cambiar todo, a volverse loco el sistema. Y en cambio, en la fase crítica, cambia pero se adapta. Es una especie de adaptación, digamos, dinámica. Y eso es lo que pasa en nuestro corazón. Nuestro corazón, si corremos, si respiramos, la respiración afecta mucho al corazón. Cuando corremos, respiramos más rápidamente, el corazón palpita más rápidamente y luego vuelve a una forma crítica. Entonces el corazón se ha adaptado a ser óptimamente crítico. Cuando digamos, en el auditorio de medicina y en algunas reuniones médicas yo he dicho que el corazón está en fase crítica, se quieren llevar, me quieren sacar a mí en ambulancia, ¿no? Así que el mío espero que esté en fase crítica, porque eso muestra la salud y la adaptabilidad. No sé si se entienda exactamente este concepto, pero lo que es exactamente una idea y una explicación de por qué los sistemas vivos tienden a este equilibrio donde es posible cambiar pero ser robusto. Y este es lo que demuestra la criticalidad y tiene que ver con el hecho de mantener de forma armónica las distintas escalas de tiempo, las distintas escalas espaciales y temporales a las que confrontamos. Vuelvo a los pajaritos. Bueno, fíjense usted lo que dice aquí. Han demostrado que lo que sucede con los estorninos es que han logrado evolucionar para tener un sistema invariante de escala. Y eso hace que cuando hay un movimiento por aquí, por ejemplo, si llega de pronto un halcón y los ataca, se mueve uno de los pájaros, reaccionan un par de pájaros. Ellos solo están conectados, unos poquitos de ellos con los vecinos. Pero en este estado crítico reacciona todo el sistema rápidamente y se pueden mover y se transmite la información de manera óptima. Entonces, este artículo, que es muy reciente, no veo la fecha, pero es como 2011 o 2013, nos indica que la naturaleza, en este caso los estorninos, que vimos este fenómeno a primera vista incomprensible, es que han evolucionado para estar en un estado crítico. Muy rápidamente, no quiero pasarme demasiado, tengo varias cosas más que decir, pero voy a intentar muy rápidamente decirle, hay todo un conjunto, una mentalidad ahora que estoy citando al doctor Manuel Martínez Lavín, que creo que estuvo por aquí hace poco, en el que habla de la transformación en la medicina debido a esta visión de la complejidad, donde no podemos analizar el corazón separado completamente del hígado o de los pulmones, etc. Entonces, por ejemplo, el ritmo cardíaco puede tener que ver con un problema renal, porque los riñones tienen que ver con el control de la presión. Entonces, este señor, el doctor Martínez Lavín, está desarrollando en el Instituto de Cardiología una serie de metodologías para tomar en cuenta este asunto, la adaptación a un ambiente hostil, la degradación ambiental, y habla entonces de un holismo científico, que no es un holismo místico, sino esta visión más global de la medicina. Me encanta, este diagrama, porque muestra la interconexión nerviosa, circulatoria, etcétera, en
no voy a meterme mucho para poderles decir un poco más. Hemos estado trabajando también en este problema del envejecimiento que a todos nos pega, a mí ya me pegó bastante, que está haciendo que ese sea uno de los problemas principales de la humanidad. La pirámide poblacional ya se invirtió en Europa y en México está transformándose rápidamente, lo que quiere decir que cada vez un número mayor de personas de edad avanzada sobreviven y se está invirtiendo en la pirámide en el sentido de que hay pocos jóvenes comparados con el número de gente anciana y que tenemos que entender y manejar sus problemáticas. Solo para hacerles ver, hay muchos otros ejemplos que tienen que ver con el cerebro humano, por ejemplo. Estamos trabajando con el doctor Pablo Rodomín del CINVESTAF en el análisis, por ejemplo, de redes neuronales en gatos. Pero es muy interesante que han empezado a aparecer, por ejemplo, es un artículo de hace un año, en el que muestran que el cerebro en su funcionamiento es crítico también. Está en este estado crítico. ¿Por qué está en este estado crítico el cerebro? Porque también el cerebro ha evolucionado para poder reaccionar ante estímulos de muy distintas escalas temporales y espaciales. Como les decía antes, poner la mano en algo caliente y retirarlo, el cerebro está en un estado crítico que optimiza la transmisión de información, etc. Entonces, esto es importante porque también es una manera de diagnosticar, vamos a decir, la rigidez. Si empezamos a ver que se pierde esta criticalidad en el cerebro, no voy a explicar cómo se analiza, pero algunos de mis colaboradores están trabajando precisamente en estas cosas, con imágenes en resonancia magnética y otras cosas que tienen que ver con la estadística de la señal. Aquí es otro artículo, también muy reciente, que habla precisamente de este punto de vista de criticalidad cerebral y su importancia, y muy importante, no es nada más un dato numérico, refleja el proceso evolutivo mediante el cual hemos llegado en los órganos y en los seres humanos a este equilibrio dinámico. Bueno, para hablar de complejidad es interesante mencionar, por ejemplo, algo que yo no sabía hasta hace muy poco. El corazón tiene todo un sistema nervioso asociado. No nomás el sistema nervioso, tiene neuronas que viven en el cerebro. ¿Okay? El corazón tiene su propio cerebro. El corazón tiene su propia mente. Bueno, estoy a punto de acabar. Esto es solo para mencionarles también datos que estamos analizando con el doctor Pablo Rodomín, que provienen de gatos que analiza, que están, digamos, dormidos, y que luego excita o irrita con capsaicina, que es el ingrediente activo del chile, y luego aplica lidocaína, que es un analgésico, y lo que observa, ¿no? Entonces, hemos estado analizando estos sistemas y llegamos al mismo, tenemos 11 señales que mide a lo largo de la columna vertebral. No me da tiempo de explicarlo, pero quiero decirles que de nuevo esto indicaría la invariancia de escala, y de hecho aquí están concentrados cerca de la invariancia de escala los gatos que están en reposo, mientras que los que se le ha aplicado capsaicina salen completamente de este estado crítico. Solo para hacerles notar esta situación de estos cambios, ¿no? Tal vez valga la pena entonces repetir lo que decía Jacques Monod. Ya lo dijimos, que los organismos vivos son compatibles con las leyes físicas y químicas de la materia, pero no son una consecuencia de ellas. Y el segundo, de Leninger, el famoso autor de Principios de Bioquímica, que dice que la materia no solo interactúa, también se organiza. Este es un principio básico de la complejidad.
Conocemos las leyes físicas y químicas de interacción de la materia, pero desconocemos por completo sus leyes de organización. Bueno, la criticalidad parece ser una ley de organización de estos sistemas complejos y de la materia viva. El tender hacia un comportamiento crítico. Entonces, tendremos que analizar en el futuro, en la medicina, en los campos que tienen que ver con el medio ambiente, por supuesto, con el agua, con el urbanismo, con la seguridad, las cosas desde un punto de vista muy transdisciplinario, porque en este sentido es que aparecen las escalas en nuestros problemas sociales. Cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de la escala del páncreas, de la genética, de las lotes de, no lo voy a poder decir bien, eso, aquí hay médicos, muy bien, pero pasando por una diversidad enorme de otros factores que llegan hasta lo macroscópico, la economía, la pobreza, la alimentación chatarra, la Coca-Cola, etcétera, etcétera, donde para encontrar los puntos, vamos a decir, susceptibles, se requiere de análisis matemáticos muy precisos, se requiere de minería de datos muy precisa y de series de tiempo y de muchas cosas más. Entonces, es importantísimo los conflictos socioambientales. El cáncer es una enfermedad compleja que requiere de un análisis muy multidisciplinario también. No es una cuestión de que llegue uno al médico al final y le encuentren, no, también hay una serie de factores de múltiples escalas. Por eso hemos arrancado en la UNAM un proyecto que está empezándose a construir, está en un área muy bonita de la UNAM, yo creo que muchos de ustedes conocen la UNAM, está aquí está toda la zona de, ahí no está la zona, esperen un segundo, aquí está la parte de ciencias y todo eso, acá está el estadio, acá está toda la zona cultural, y este es su universo. Entonces estamos construyendo aquí en forma muy, de alguna manera, muy simbólica y muy bonita. Aquí está todo el arte, aquí están las ciencias, y acá están todas las cuestiones de humanidades, de ciencias sociales y humanidades. Entonces estamos en un lugar, digamos, bastante céntrico, donde estamos intentando generar un espacio de interacción con los sectores más diversos de la universidad, incluyendo los sociólogos, incluyendo desde luego matemáticos, biólogos, médicos, ingenieros, para atacar problemas precisos. No me da tiempo de contarles, llevamos 8 años con este proyecto, pero ahora se va a convertir en un centro universitario que tal vez tenga muchas cosas en común con este centro, de la búsqueda de, digamos, la generación de un sistema complejo que genere nuevas, digamos, dinámicas y nuevas maneras de hacer ciencia en el país. Entonces, desde el punto de vista de la medicina, es importante entonces saber cómo las ciencias de la complejidad tienen relevancia en la emergencia, en la manera en que un sistema influye en otro sistema, saber que las enfermedades comunes tienen que ver con la degradación de esta complejidad, de esta criticalidad. Y esto no es nada más una cuestión teórica, nos sirve para tener alarmas tempranas de problemas. ¿Okay? Estamos tratando de generar, por ejemplo, en cardiología, pero se puede hacer en muchos otros aspectos, alarmas no invasivas. Si nosotros pudiéramos generar si llegamos a la conclusión de que nuestras mediciones de ritmo cardíaco pueden ser un aviso temprano, no definitivo, pero por lo menos un aviso temprano, eso requiere, como les decía, de un par de minutos, se puede automatizar y decir,
usted ya no anda crítico, lo que quiere decir que está malito. ¿Ok? Vamos a tener que cambiar los nombres porque los médicos no nos van a entender. Finalmente, y esta es mi última gráfica, quise transmitirles lo que para mí es la esencia de un sistema complejo, que es la interacción entre múltiples escalas y la tendencia hacia la criticalidad como un balance, como un equilibrio dinámico que permite a los sistemas, digamos, equilibrarse entre la robustez, la permanencia y la adaptabilidad, el cambio. Entonces, podemos escuchar a la naturaleza. Esto es una visión mucho más modesta, más humilde que la que hemos tenido en general. Queremos escribir ecuaciones diferenciales, matemáticas para predecir el clima, es muy difícil hacer eso. Entonces, esta información, en el caso médico, nos puede dar información muy importante sobre robustez, fragilidad, lo que les decía de aviso temprano, etc. También les dije que los órganos del cuerpo no solo tienen una estructura espacial fractal, sino también en el tiempo, y que eso puede ser una señal más fácil de observar en el tiempo. No les hablé de esto, pero también la física de temblores, de sismos, tiene características muy similares a las que he mencionado aquí. Hay un cambio de fase de un sistema en equilibrio a uno con una gran coherencia, digamos, al desplazamiento de las placas tectónicas. Y hay un tiempo intermedio que tiene que ver con la transición de fase. Estamos intentando aplicar esto a sistemas tales como el cambio climático y los terremotos. Entonces, las señales biológicas involuntarias se encuentran en un punto crítico entre el orden y el desorden. Una desviación de ello puede indicar o predecir enfermedades o la fragilidad. Eso es todo. Solo les dejo con una frase de Enrico Fermi por si tienen críticas a mi presentación. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, doctor. Muy buena presentación, bastante interesante. Más que nada es comentario, observación, reflexión y pregunta. Se relaciona con la creación del centro que están haciendo y sobre la perspectiva de la ciencia, o sea, la complejidad como una perspectiva de la ciencia. Hace poco he estado haciendo el análisis, la observación, que pareciera ser, o en la ciencia, desde la creación de la estandarización del método científico, con Francis Bacon, por así decirlo, pasa por una serie de modificaciones, pero la tendencia siempre ha sido hacia el aislamiento del objeto de estudio y descomponerlo en todas sus partes para estudiar cada una por su propia cuenta, que es finalmente la esencia del reduccionismo. Y ya ha estado tan implementado en la cultura que la forma de pensar sobre la ciencia ya está estructurada de tal manera. Mi pregunta es, la perspectiva de sistemas, que finalmente se desarrolla, creo que con la teoría general de sistemas y después modificaciones, y cómo se observa el trabajo del científico en los campos de biología y matemáticas. Y se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, en las neurociencias, del fenómeno de encontrar una molécula que tiene repercusión en un comportamiento como la memoria. Por ejemplo, una proteína que es el receptor de NMDA, que si yo lo puedo modificar, tengo un cambio a todas las escalas, por ejemplo, la escala molecular, electrofisiológica y de comportamiento en el ratón, por así decirlo. Esta manera de, este experimento, por así decirlo, es reduccionista en el sentido de que estoy poniendo atención en la molécula, pero yo no puedo crear un entendimiento completo del fenómeno viendo solamente la molécula y no hay interacción entre todas las partes de las neuronas y de las células. Entonces, más que nada, en este ambiente médico,
aparte del centro, mi pregunta es, ¿cómo lograr o cómo hacer que esta perspectiva de la ciencia, que no se está ampliando o enseñando, por así decirlo, pueda llegar a formar el recurso humano necesario para que un centro de este nivel pueda romper con el pensamiento categórico que tenemos y reduccionista? Sí, muchas gracias por la pregunta. No tuve tiempo de hablar del Centro de Ciencias de la Complejidad. Quiero decir que el objetivo de este centro es proveer a la universidad, pero también al país, porque es un centro abierto. Acaba de ser nombrado también Laboratorio Nacional, fue uno de los centros que ganó esta categoría. El propósito central es lograr avanzar en la dirección que usted apunta, precisamente. La sociedad está organizada de una manera reduccionista, vamos a decir. La universidad, el concepto de centro, instituto, también. La Universidad Nacional en su campus de Ciudad Universitaria es un ejemplo paradigmático de esta organización. Tenemos centros, institutos con todas las especialidades imaginables, ahí colocados en un área reducida, donde 300 metros son suficientes para que no hablemos unos con otros, porque no está organizado así. No hay espacios, inclusive, donde discutir. Se ha tratado de crear redes virtuales, etcétera, pero han fracasado la mayoría de estos esfuerzos, porque sigue, aprobándose o, digamos, premiando el trabajo individual y, de hecho, no coherente. Yo por eso empecé mostrando, de alguna manera, a los pájaros estos, estorninos, porque quisiéramos generar algo como con estos estorninos. Aquí somos aves caóticas que tenemos, vieron ustedes que no se veía una sola colisión. Se habla de los cangrejos mexicanos, ¿no? Que unos jalan a otros y que por ese motivo no avanzamos. Si fuéramos estorninos, habría una disminución de la población sistemática por las colisiones. ¿Cómo podemos generar esta coherencia en la investigación? Bueno, entonces se empieza por la propia arquitectura del lugar. Uno en un instituto, un centro cualquiera, tiene espacios individuales. Hay 80 cubículos, 100 cubículos que son espacio privado de algún investigador. Número 2, no existen espacios colectivos más que en general un auditorio como este, tal vez una sala de juntas. El Centro de Ciencias de la Complejidad tiene 15 espacios colectivos. Tiene especie de Starbucks en medio con muchísimos pizarrones, con manera de hacer presentaciones en una esquinita, etcétera, salas de juntas, etcétera. Entonces, este lugar va a tener que tener información a la entrada diciendo qué está pasando dónde. Número 2, número 3, no estamos haciendo contrataciones definitivas, punto. ¿Por qué? No quiero aquí que se me enojen los que ya quieren ser definitivos, pero ese modelo congela la flexibilidad de un lugar. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que hace, y una vez que además es definitivo en un lugar, puede ser dueño de su espacio por 30 o 40 años, estudiando las moscas verdes tailandesas. ¿Okay? Y el país, que tiene una cantidad de problemas gigantescos, no tiene un sistema científico para atacar este problema, ni una manera de evaluar que tenga que ver con estos sistemas. Entonces estamos intentando cambiar esa mentalidad partiendo de estos dos principios, vamos a decir, el espacio, la no definitividad, es decir, vamos a invitar gente constantemente, vamos a tener jóvenes, postdocs, muchos postdocs, encontrarán espacio definitivo en otros institutos y centros. Queremos invitar a médicos que vengan de los institutos de salud, de otros centros, pasen 6 meses ahí. Y, muy importante, se trata de temas. Se está analizando la diabetes,
se está viendo el problema del agua, se está viendo problemas de medio ambiente, calentamiento global, y estamos abriendo más y más temas de esa manera. Tendremos que luchar contra la inercia de no solo el reduccionismo científico, sino el reduccionismo de la evaluación individual. Se tiene que tomar en cuenta el tamaño del sapo para ver cuál es la pedrada, es decir, si el problema se está gastando 30 y tantos % del presupuesto en salud, en diabetes, el problema de diabetes, que es un problema complejo, que requiere del trabajo y el espacio de toda esta gente, debe ser prioritario. Hay muchos otros aspectos que estamos discutiendo, estamos, como digo yo, no tenemos resuelto el problema, desde luego. ¿Cómo lograr esto? Pero estamos invitando a más gente, los invito a todos ustedes a colaborar con nosotros, a acercarse. Estamos viendo cómo abrimos las puertas más y vamos a tener este espacio que también quiere ser paradigmático en cuanto a su sustentabilidad. Estamos montados sobre la roca, no vamos a tocar la roca volcánica. Abajo estamos dejando la flora de ahí, no vamos a poner pinitos y campo de golf. Es una flora nativa de San Ángel en la UNAM. Entonces, hay muchas cuestiones que hemos estado trabajando y que esperamos abra un espacio que le permita además a la academia reaccionar ante problemas como el H1N1. En mi opinión, cuando vino el H1N1, la academia se quedó paralizada. ¿Por qué se quedó paralizada? Porque hay 2 expertos aquí, 1 allá, 3 acá, no tienen ni costumbre, ni el modo, ni de interactuar. Entonces, aquí hay un lugar flexible. Si se viene una emergencia, queremos atraer a la gente a este tipo de espacio que va a ser construido precisamente para atacar problemas del país. Es importante que se haga una mención acerca de la multidisciplinaridad debe estar diversa, trabajando. De hecho, pues, es una idea importante dentro de la universidad. Y esto es, yo pienso que algo del reflejo que ya se tenía en el siglo pasado, que mucha gente estaba trabajando en estas áreas. No sé si me equivoco, pero lo que sí es ya siempre un formato más especializado en ese en términos de la red de la UNAM. Por otro lado, quisiera hacer una pregunta en presentación en términos de gráficas, normalmente se pone, pero quisiera saber Primero, perdón, quisiera aprovechar su pregunta porque no le contesté una parte al colega anterior, y es que estamos creando un nuevo posgrado. Estamos tratando de que gente que venga de muy diversos campos pueda volverse un interlocutor de otras especialidades. Que no sea esto una cuestión de que los ancianos que ya acabaron su carrera se pongan a ver qué hacen en otros aspectos. Esto tiene que ser un impulso muy grande y se va a hacer este impulso. Eso también es un reto, cómo formar a la gente. Tiene que estar formada
digamos, en una diversidad de conocimientos, más un pensamiento crítico, constructivista, amplio, que una superespecialización. La superespecialización va a sobrevivir y va a seguir, pero necesitamos interlocutores entre ellos, porque si no es una torre de Babel. Vuelvo a sus preguntas. Efectivamente, ha habido otros intentos. En la universidad hay un par de centros que se llaman interdisciplinarios. Sin embargo, creo que este esfuerzo es diferente. Esos esfuerzos se hicieron, sin menospreciar de ninguna manera, desde las ciencias sociales. Creo que eso le restó posibilidades de convocatoria, de alguna manera, en cosas más generales, en el sentido de que, bueno, vamos a hacer algo multidisciplinario porque tú trabajas en este tema social y tú en este otro tema social y tú eres historiador y vamos a ver el asunto, ¿no? Creo que es importante que, digamos, el corazón ahora del proyecto nace más desde las ciencias duras y está invitando a las ciencias sociales. Los complejistas han nacido, claro, hay filósofos, hay muchos antecedentes, pero han nacido desde las áreas duras. Está el Instituto Santa Fe, que fue sigue siendo un ejercicio de este tipo. Yo lo que digo es que México, y en particular la UNAM, sin querer de nuevo ser aquí la universidad que tanto nos critican por hablar así, pero con la riqueza gigantesca que tiene que abrir estos espacios que pueden hacerse en otros espacios, como la Universidad de Nuevo León, que es una de las universidades que más ha crecido y más ha avanzado en estos contextos. Ahora, con respecto a las curvas y demás, son puntos. Lo que yo estaba mostrando son puntos en donde se muestran rectas que aproximan ese comportamiento. ¿Okay? De hecho, lo recto o no de las curvas, en el caso del modelito de magnetización, es exacto. Es un modelo muy sencillo. No tan sencillo de resolver y digamos, simular el comportamiento temporal, etc. Pero ahí es exacto. Sí hay una serie de evidencias que muestran que el corazón sano tiene esta invariancia de escala. Y traté de comunicarles a ustedes que una manera de entender esta invariancia de escala es el análisis de frecuencia y su comportamiento cuasi lineal logarítmico. Esto es tampoco me dio demasiado tiempo. Esto es el gato, y estos son puntos con donde se ha irritado al gato, no lo puedo decir, esto es capsaicina 1, capsaicina 2, capsaicina 3. Aquí con la lidocaína, cómo se recupera el comportamiento cercano a la invariancia de escala. No, lo que quiero decir en estas cuestiones no es exacto. En el modelo sí, en la realidad hay una aproximación a este comportamiento, se ha demostrado, pero es importante entender por qué. Y creo que el por qué está asociado exactamente con esta invariancia de escala, lo que nos da esta flexibilidad de reacción y de adaptación. Ese es mi punto tal vez más importante que quisiera mencionar aquí con respecto a la complejidad, la criticalidad, la complejidad, la diferencia entre sistemas rígidos, caóticos, y lo que es este comportamiento complejo entre los dos sistemas, que Kaufman hace 40 años empezó a hablar de la frontera entre el orden y el caos, y en este caso es matemáticamente, se puede ver matemáticamente que es así, que hay una manera de cuantificar el comportamiento, las señales provenientes de un sistema vivo. No me da tiempo de explicar mucho, les mostré un pajarito, les puedo mostrar el análisis de sistemas ecológicos, por ejemplo, un hormiguero, la forma en que cuando es sano fluctúa en forma crítica, invariante de escala. Cuando hay un ataque, hay un desorden, hay un insecticida, se sale de esta criticalidad.
Entonces parece ser un principio general que me alegra mucho porque Monod y las otras personas dijeron no tenemos idea de cuáles son los principios. Bueno, los complejistas empezamos a ver, yo ya me hice complejista después de ser reduccionista, empezamos a ver algunos principios generales que parecen tener que ver con estos sistemas vivos, con los sistemas complejos. Y en teoría de catástrofes podría ser un punto en el que estaba, en el que se conocía. Todas estas cosas están ligadas, se sigue hablando de catástrofes, se sigue hablando de teoría de redes, de nodos principales, etcétera, ¿no? De invariancias de escala en redes.